Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos desde muy tempranas horas de la mañana para mantenerse bien informado con William Aguilar y todo el equipo periodístico que está, desde luego, coordinado por nuestra compañera de noticias, Roxana Ruiz, que está al frente también de todo el acontecer y cobertura periodística de los hechos con los cuales amanece el día martes 10 de noviembre. Desde ya le damos la más cordial bienvenida a usted para que continúe con nuestra programación, porque sin duda alguna tiene más que conocer, más ahora en este espacio de hora y media en el que vamos a hacer un análisis económico de país y especialmente de algunos temas específicos que están vinculados a la cartera de economía. Quiero darle la más cordial bienvenida a la responsable, a la jefe de la cartera, María Luisa Jayén, ministra de Economía. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, ministra. Gracias, Ernesto. Un gusto estar aquí esta mañana y poder compartir contigo y los salvadoreños que nos sintonizan sobre las señales de recuperación de nuestra economía y los planes que tenemos desde el Ministerio de Economía para asegurar que esa tendencia positiva que estamos viendo será la constante, será ese rumbo económico que traíamos al inicio del año, lo vamos a recuperar. Sin duda alguna, aprovecho para invitar a todos nuestros televidentes que participen, que nos envíen sus comentarios, sus preguntas. Estamos a través de @diálogo21, @Neto López Radios, 2 cuentas en Twitter para que usted pueda tener esas opciones de poder participar enviando sus comentarios y generar ese debate que también a nosotros nos interesa que ustedes lo desarrollen. A ver, y también está nuestra señal en Facebook y en las redes sociales para que también ahí ustedes puedan dar sus aportes pertinentes. Ministra, ¿cuál es la expectativa hoy voy a comenzar con este tema, cuál es la expectativa desde el punto de vista del fortalecimiento de la cooperación y la economía, que pende mucho desde la parte comercial como socio estratégico número 1, que es los Estados Unidos, frente a este resultado de las elecciones que hemos tenido el pasado 3 de noviembre? Sí, durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han reforzado distintas relaciones, se han creado nuevas relaciones y una de las que hoy por hoy yo diría es la más importante es ese fortalecimiento de nuestra relación con Estados Unidos, que representa uno de nuestros socios comerciales más importantes. Además es el país que acoge a casi 3 millones de salvadoreños, de donde dependen el 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Con los resultados de las elecciones recientes en Estados Unidos, lo que esperamos es continuar fortaleciendo estas relaciones, continuar implementando proyectos como América Crece, que pretende poder incrementar la inversión de Estados Unidos en El Salvador y con eso poder crear mayor niveles de empleo. Esa es nada más una de las áreas de los proyectos que estamos implementando con el gobierno de Estados Unidos. Aparte tenemos apoyo en nuestra estrategia de facilitación de comercio, por ejemplo, del Ministerio de Economía, en donde nos apoyan para crear una estrategia para los próximos 5 años para volvernos un país más competitivo. Así que lo que esperamos a futuro es poder fortalecer estas relaciones, trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos, con quien ya hemos venido trabajando de forma estrecha, y poder incrementar la inversión de Estados Unidos en El Salvador, poder incrementar las exportaciones de El Salvador hacia ese destino, que sabemos que ya son importantes, pero que estamos seguros que hay mucho por hacer, y es por eso que tenemos próximamente el lanzamiento de un plan de aprovechamiento de nuestro tratado con Estados Unidos para poder identificar qué productos adicionales a los que ya enviamos, esos productos estrellas, ¿verdad? Y cómo trabajar con las empresas para que logren la calidad, la escala, las certificaciones, y trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos para que estos bienes puedan entrar
y los servicios que nosotros podamos vender se faciliten para el mercado de Estados Unidos. Bueno, y hay un elemento o una figura muy importante que también tiene que ver muchísimo con la economía del país, que es precisamente el tema de las remesas. En el análisis que se ha hecho antes y pos al resultado de las elecciones, ministra, en algún momento se deja entrever que el tema migratorio vendrá a ser como quizás una nueva oportunidad con este nuevo gobierno. Habría que esperar resultados realmente concretos, ¿verdad? Porque el ofrecimiento podría ser de campaña, pero al final el punto medular de todo esto es que hay mucha expectativa en la comunidad de salvadoreños, sobre todo porque envían remesas al país, y eso es un factor importante que habría que resaltarlo, sobre todo si tomamos en consideración las últimas estadísticas, que aún pese a los problemas que han habido, se ha venido manteniendo, digamos, el envío o el porcentaje que recibe el país en esa materia, ¿no? Sí, efectivamente la estabilidad de los salvadoreños en el exterior es una prioridad de nuestra Cancillería, del gobierno de Estados Unidos, del Salvador, también que esperamos trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos. Como habré comentado en otras oportunidades, se había proyectado una caída de remesas de más del 40% para este año, y a la fecha hemos ya superado los montos de remesas que habíamos recibido para septiembre del 2019. Estamos a 0.8% arriba para el mes de septiembre. Hemos superado el monto histórico mensual de las remesas que recibe nuestro país en agosto, y si comparamos lo que habíamos recibido en septiembre del 2019 a septiembre del 2020, vemos que las remesas han incrementado en un 20.5%. Es decir, en septiembre de este año, en el contexto de una pandemia, en un contexto de tormentas, nosotros estamos recibiendo más remesas ya de lo que habíamos recibido en septiembre, si comparamos mes a mes, y si comparamos el acumulado a septiembre, también hemos superado las remesas. Así que es bien importante, ese no es el único tema, nuevamente que es importante en nuestra relación con Estados Unidos. Está la atracción de inversiones, no solo de los inversionistas locales, extranjeros en El Salvador, de Estados Unidos, sino las inversiones de nuestra diáspora, de las comunidades salvadoreñas, de esos salvadoreños que han trabajado fuertemente en Estados Unidos, han logrado crear su capital y están interesados hoy en invertir en el país. Entonces, el compromiso de este gobierno es crear los mecanismos para que los salvadoreños viviendo en el exterior puedan contribuir de distintas formas a nuestro país, y de esta forma hacerlos partes de una reactivación económica que ya, como he mencionado, hemos visto señales positivas. Sí, ahí está. En 198 municipios recibieron más remesas en el mes de septiembre, que resulta paradójico, sobre todo por las amenazas que hemos tenido y los impactos y efectos de toda la pandemia, y no digamos también de la tormenta ETA, que en su momento pues ha venido hoy en día a afectarnos. Ministra, hay una promesa, en un discurso se recoge del nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la necesidad de invertir o reorientar una cooperación de 4.000 millones para el Triángulo del Norte. Todo esto con mira a detener el tema de la migración también, ¿no? Eso es algún punto que estaría siendo favorable, sobre todo si hablamos en materia de reactivación de la economía, con programas que vengan a darle, desde luego, la oportunidad a aquellos sectores poblacionales vulnerables y que buscan siempre cumplir su sueño americano, ¿no? Efectivamente, atravesamos un momento difícil. Yo me atrevería a decir el mundo entero atraviesa un momento difícil. El Salvador no es la excepción. Y el hecho de poder trabajar con socios como Estados Unidos, el hecho de poder trabajar con organismos internacionales, pues tiene un impacto importante en nuestro trabajo, ya que además de inyectar financiamientos, cooperaciones no reembolsables y asistencia técnica, pues nos permite tener más músculo para poder ejecutar. Y esto es bien importante porque desde mi perspectiva esa ha sido una de las limitantes más grandes en el pasado, y fue la falta de ejecución, mucho análisis, planes, pero sin esa ejecución
El Salvador iba a permanecer completamente estancado, y es por eso que el apoyo que nos brinda Estados Unidos en el área de facilitación de comercio, en el área de promover el talento de los jóvenes, en el área de tecnología, por ejemplo, habilidades socioemocionales, esos solo son ejemplos de esa cooperación que trabajamos de forma estrecha con el gobierno de Estados Unidos y que esperamos que continúe. Es indispensable para El Salvador mantener estas relaciones sólidas con nuestros socios bilaterales y también con los organismos multilaterales. No lo vamos a poder hacer, como sabemos, solo como gobierno. Hemos encontrado un gobierno ya altamente endeudado, el margen de maniobra es limitado, y es por eso pues que lo que prevemos a futuro y para lo que vamos a trabajar a futuro es para poder fortalecer aún más esta relación tan sólida que se ha construido con los Estados Unidos en los últimos 16 meses. Qué bueno, y ojalá que tengamos a bien una concreción de esa política migratoria tan ansiada, prometida por muchos, en términos de que pueda dársele la estabilidad y la seguridad migratoria a muchos salvadoreños. Ministra, hablando y regresando a la región, un informe que destaca el Fondo Monetario Internacional, denominado Perspectivas Económicas Globales, hace referencia específicamente al área centroamericana y dice: Centroamérica quedó muy golpeada y las perspectivas económicas para el cierre de este año señalan una caída promedio de 5.9 del PIB, seguido de una recuperación del 3.6 para el 2021. Y en ella hace una referencia de proyecciones en la que señalan que un desplome de la economía de la región es precisamente por el impacto de la paralización de la actividad productiva que tuvo la pandemia del COVID-19. Esto de alguna manera también pone, digamos, en relieve la necesidad de los gobiernos de buscar alternativas de cómo enfrentar esto. Entonces, ahí tengo en esta imagen un parámetro en la cual destaca los países cómo están precisamente en referencia a su crecimiento al PIB, y vemos que El Salvador es el que más caída fuerte tiene, menos 9%, ahí está en referencia de lo que está en comparación del resto de países. ¿Cómo se visualiza, digamos, todo este desafío económico, especialmente para el país, a partir de los efectos que hemos tenido con la pandemia y ahora, desde luego, con estos otros efectos que nos han venido, quiera si no, pues a afectar, que es el tema de la tormenta ETA y otras desgracias que hemos tenido? Sí, efectivamente, algunos organismos internacionales proyectan a El Salvador en conjunto con Panamá como los países que más caerían en el 2020. Las proyecciones del Banco Central, que se están constantemente actualizando, estiman que el Producto Interno Bruto podría caer entre el menos 6.5 y el menos 8.5% al cierre del 2020. Ahora, como hemos observado durante toda la pandemia, ha sido un año difícil de proyectar. Primero entra una pandemia a nuestro país y que entró a muchos países y sigue siendo una pandemia que no terminamos de conocer. Además, fuimos afectados por las tormentas de Amanda y Cristóbal. Luego, la semana pasada, pues también nos vemos enfrentados otra vez a un reto adicional. Entonces, es bien difícil poder pensar que tenemos la información suficiente para poder determinar un crecimiento certero, una caída del Producto Interno Bruto para antes de cerrar el año. Pero yo quisiera recordar que el gobierno del presidente Bukele decidió priorizar la salud de los salvadoreños y posteriormente poder trabajar con las empresas para su recuperación. Y esto es lo que hemos hecho, y por eso es que yo siempre pido y hago el llamado para que los números económicos no los veamos de una forma independiente. Así como vemos estas cifras que muestras, Ernesto, de caídas de productos internos brutos, que no era lo que nosotros hubiésemos querido, sino todo lo contrario. Asimismo estamos viendo
que El Salvador es uno de los países, es el país que menos contribuye a los casos de contagios del COVID-19 en la región centroamericana. Y también está muy bien posicionado en el manejo de la pandemia a nivel de Latinoamérica y a nivel, me atrevería a decir, mundial. Entonces, no podemos ver solo una parte de la historia, tenemos que ver el trabajo del gobierno de una forma holística e integral. Y en ese sentido, decirles que las proyecciones del Banco Central están en el rango del menos 6.5 y el menos 8.5%, pero son proyecciones que irán actualizándose. Por ejemplo, es importante que estas cifras se actualicen tomando en cuenta el fideicomiso de los 600 millones que está actualmente en ejecución por Bandesal y el cual ya desembolsó más de 10 millones de dólares y que estaría ayudando a las empresas para poder pagar sus planillas, para poder obtener créditos blandos, tanto para el sector formal e informal. Además, como Gabinete Económico estamos tomando distintas medidas que estamos seguros que van a contribuir a restablecer estos empleos que esperamos se hayan perdido de forma temporal. Y una de las buenas noticias que quisiera compartir pues esta mañana contigo, Ernesto, con la población, y es el hecho de que ya hemos recuperado más del 55% de los empleos que se perdieron temporalmente durante el periodo de confinamiento. Más del 55% los hemos recuperado ya, de acuerdo a cifras. de los empleos perdidos se han recuperado. Sí, era lo que nosotros, a lo que nosotros le apostábamos, que esos Esa es una buena empleos, noticia, ¿no? Efectivamente. ¿Y eso producto de qué, ministro? Era lo que nosotros siempre insistíamos. Nuestros empresarios, y espíritu salvadoreño, ¿no? de salir adelante, nos permitió que en el momento que las medidas de confinamiento se eliminaran, desde que se implementaba el plan de reapertura que desarrollamos de la mano con el sector empresarial, desde ese momento nuestra capacidad de producción, nuestra producción arrancó de forma casi inmediata. Esto lo habíamos visto previamente cuando entramos al gobierno. Implementamos acciones para acercarnos al sector empresarial, para crear planes de facilitación de comercio en conjunto. En fin, distintas proyectos también, que implementamos, y eso hizo que la producción y las exportaciones también tuviesen ese comportamiento que estamos viendo hoy por hoy. Y otro elemento que es que todavía no se ha logrado concretizar en 1% la colocación de los fondos que busquen de alguna manera aliviar la reactivación económica de aquellas empresas que fueron fuertemente golpeadas, como lo dice este informe del Fondo Monetario, ministro. Efectivamente. Porque si bien es cierto, el Bandesal ya está facilitando, sí, pero no está todavía el fondo necesario para poder de alguna manera decir, bueno, estamos ya listos para darle luz verde a todo el crecimiento, mejor dicho, a toda esa maquinaria productiva que necesita el país reactivarse después de todo este problema que hemos tenido del efecto de la pandemia, ¿no? Sí, bueno, decirte, Ernesto, que Bandesal sí está listo para poder recibir todas las aplicaciones en línea, tanto para el componente de subsidio de un 50% de la planilla de las empresas micro, pequeñas y medianas por 2 meses, y también aplicaciones para poder brindar créditos al sector informal y al sector formal. Así que esperamos, ese impacto ya se está teniendo de forma inmediata a nivel microeconómico. Ya las familias están recibiendo ese financiamiento, ese subsidio. Ya las familias están trasladando esto al consumo, y esas son de las medidas que el gobierno del presidente Bukele decidió implementar para poder acompañar a nuestras empresas. Hay gobiernos que deciden, bueno, vamos a abrir la economía y eso es todo. Aquí se dijo, vamos a abrir la economía, vamos a darles el financiamiento que necesiten en el momento que ya la pandemia estaba bajo control. Y además, desde el Ministerio de Economía hemos creado una ventanilla de apoyo para acompañar a todas y cada una de las empresas que necesiten apoyo en la adaptación a la nueva realidad, en poder actualizar sus conocimientos en temas empresariales, en poder adoptar tecnologías, en poder acceder a financiamiento más allá
del fideicomiso de Bandesal. Así que tenemos toda esta maquinaria ya en ejecución. Nuevamente somos un gobierno de acción, de soluciones, y por eso, a pesar de esos atrasos que se generaron en la Asamblea Legislativa para poder desentrampar los fondos que tanto necesitaban desde el inicio las micro y pequeñas y medianas empresas, aún con esos atrasos, pues nosotros buscamos una solución, y es por eso que día a día tengo la oportunidad de poder hablar con empresarios que están optimistas ahora, que han podido recibir ya sea el subsidio o ya sea los créditos o ambos, y eso lo que contribuirá es a poder retomar ese rumbo de crecimiento que traíamos a inicios del año. Hay una encuesta que dio a conocer la Cámara de Comercio la semana pasada y que va a ser parte del análisis en la segunda parte de este programa, donde habla que de 10 meses a un año tomaría la recuperación de empresas en El Salvador tras el efecto del cierre del COVID-19. ¿Comparte usted esa proyección? Sí, efectivamente, como lo mencionaba antes, nuestras empresas reaccionan rápido cuando hay un ambiente propicio para poder producir, y a eso es lo que nos estamos dedicando al 100%. El gobierno en función de poder crear todas las condiciones para poder restablecer los empleos de los salvadoreños y que tengan ese alimento que necesitan en sus hogares. Y es por eso que desde el gobierno estamos viendo este tema de reactivación desde una perspectiva nuevamente integral. No creemos que únicamente con un fideicomiso vamos a poder generar ese crecimiento todo eso, ¿no? Que no se generó por décadas. Entonces se necesita de otras variables, ¿no? Efectivamente, hay muchas áreas que quedaron rezagadas en el pasado, Ernesto, y que eran vitales para poder crecer, entre ellas las que siempre hemos conversado, que es el tema de la tramitología, sí, que detuvo la inversión, detuvo sueños, detuvo proyectos, detuvo empleos. Pero eso es solo otro obstáculo que han enfrentado nuestras empresas. Además está la falta de un talento humano, falta de articulación entre las empresas, la academia, el gobierno, para poder estar al tanto de cuáles son esas necesidades de hoy y del futuro de nuestro talento humano. ¿Cómo podemos explicarnos que al día de hoy sectores de alto potencial de nuestro país, en donde hemos demostrado que somos competitivos, no pueden crecer por la falta de talento humano? Y me refiero a habilidades socioemocionales, me refiero a habilidades de conocimiento del idioma inglés. Eso es algo que como gobierno hemos tomado cartas en el asunto, estamos trabajando de la mano con INSAFORP, con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Innovación, para asegurarnos que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de aprender el idioma inglés. Ese es otro de los retos. Pero aparte de eso, la infraestructura que necesitamos para poder volvernos más competitivos, y me refiero a infraestructura física, carreteras, puentes, pero también la conectividad, tener acceso a energía limpia, energía de bajo costo para la población, pero energía de bajo costo también para poder posicionarnos a nivel internacional. Así que esos son todos los ingredientes que se necesitan para tener un ecosistema que sea conducente al desarrollo económico del país, que es en el que hemos venido trabajando desde el inicio de nuestra gestión, y que ahora pues intensificamos nuestros esfuerzos para que estas empresas que se han visto negativamente afectadas puedan recuperarse en el más corto plazo. Y ese es el compromiso que tenemos como gobierno, el poder restablecer todos los empleos, que todas y cada una de las empresas, ya sea del sector informal o del sector formal, se sientan acompañadas por el gobierno. Las micro y pequeñas empresas son parte muy importante de las actividades que se van a apoyar con el presupuesto del 2021, porque nuevamente creemos que solo han padecido, han enfrentado muchísimos obstáculos, como la falta de acceso a financiamiento o un financiamiento extremadamente caro. Y aún así ese no es la única limitante de nuestras micro y pequeñas empresas. Está la falta de acompañamiento, está la falta de empresas de incubación, de empresas aceleradoras, el poder vincularlas con otras empresas y crear una cadena de valor. ¿Será que siendo optimistas con todas estas variables,
o indicadores que usted nos ha mostrado, pero no va a ser fácil el camino para poder tener una recuperación en un 100%, tal y como lo establece FUSADE, si lo veíamos en un informe. Pero sí estamos, plantando o estamos ya recreando las condiciones para el despegue que necesitamos tener, ¿no? Efectivamente, nadie esperaba nuevamente una crisis Claro. ocasionada por Pero una pandemia. FUSADE va más allá y dice que 3 o 4 años son los que estaríamos nosotros, 3 o 4 años, en ese tiempo estaríamos hablando de una recuperación económica, ¿no? Sí, Ernesto, yo me atrevería a decir que muchas de las estimaciones que se hacen se basan en la manera de ejecución o en la forma de cómo ejecutaban gobiernos anteriores. Por ejemplo, el Ministerio de Economía se enfocaba en el monitoreo de precios del combustible, que está bien, Sí. es muy útil para la población. Se enfocaba en brindar un subsidio muy útil, y es el compromiso del gobierno de mantenerlo Sí. para el próximo Es año. un componente social que el gobierno Que mantiene. son importantes y se mantienen, y nada menos ayer hemos estado en la Asamblea Legislativa presentando la propuesta de presupuesto del Ministerio de Economía, y se solicita, ¿no?, a los diputados el poder aprobar este presupuesto que contiene elementos tan importantes para nuestras poblaciones, específicamente las más vulnerables. Pero eso no es suficiente para que una economía pueda crecer. Entonces, si hacemos proyecciones en base a gobiernos en donde se bloqueaba la inversión, en donde un trámite tomaba, hay empresas que estuvieron 7 años esperando autorizaciones, pasaron por más de 100 trámites, de 100 pasos para poder llegar a donde están al día de hoy. Entonces, ahí yo pensaría de que esas cifras que se proyectan podrían tener sentido, pero si estamos ante un gobierno que ha identificado cuáles son esos obstáculos que no nos han permitido crecer, en donde tenemos un contacto directo con las empresas que nos dicen día a día, mis obstáculos son la tramitología, el talento humano y la falta de un comercio ágil. Y esos son justo los ingredientes que nosotros, las acciones que estamos haciendo, se enfocan en poder atender estas limitantes. Recientemente tuve la oportunidad de visitar una empresa, nada menos del sector textil, en donde escuchábamos cuáles eran los retos, y con mucha satisfacción para mí y para mi equipo del Ministerio de Economía, eran los retos que mencionaban son los mismos que nosotros estamos atacando con todas las medidas que implementamos de manera interinstitucional. Y eso es bien importante, porque además de identificar los obstáculos que tenemos como país para crecer, es bien importante tener este plan que estamos implementando de forma articulada. Nuevamente, esas proyecciones hacen sentido para un gobierno en donde el Ministerio de Economía no hablaba con un Ministerio de Hacienda, en donde el Ministerio de Economía implementaba proyectos de turismo, en donde el Ministerio de Turismo no participaba. Entonces, si estamos tomando en cuenta cómo la manera de hacer gobierno anterior, en donde la innovación creo que no era parte de ningún proyecto que yo haya identificado que haya sido de alto alcance, ahí entonces yo digo, bueno, las cifras de FUSADES hay que revisarlas y pueden tener sentido, pero no es esa la realidad. Estamos ante un gobierno que trabaja 24/7 para poder resolver todos y cada uno de los obstáculos de las empresas, ya sean las empresas micro, pequeñas, medianas o grandes. Ministra, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hay un componente importante en medio de este análisis, que es el tema del presupuesto que está en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted con relación a eso y otros aspectos puntuales que vamos a aprovechar a abordarlo con relación a las partidas que ahí se están manejando? Voy a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. A usted que nos escribe, muchísimas gracias por estar enviando sus comentarios a nuestras redes, donde estamos recibiendo desde luego esos insumos pertinentes. Vámonos de nuevo. Esta imagen que siempre nos colocan acá como parte fundamental del ingreso hacia la capital, la zona del oriente de la misma. Vemos una sobrecarga vehicular entrando hacia San Salvador. Esta es la imagen a las 7 de la mañana que nos proyecta cómo está el sector del Boulevard del Ejército. Si usted piensa ingresar, busque vía alterna. Está el sector
de la 5 de noviembre, bajando hacia Soyapango por el sector de Agua Caliente, ¿verdad? Así es el sector que tenemos. Y otros también ahí que están como vías alternas. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con la ministra de Economía esta mañana, en la que estamos aprovechando hacer una lectura precisamente de cuál es el estado de la economía post-COVID y también post-tormenta, y más aún con la perspectiva de este nuevo cambio en la presidencia de nuestro principal socio estratégico, que es los Estados Unidos. Pero nos hemos concentrado ya hablando un poco en términos concretos sobre la economía doméstica, en la cual una buena noticia nos dice ella que casi el 50% de los empleos que se habían perdido a raíz de la pandemia, estos han sido recuperados. Y esto ha sido gracias a la forma o el mecanismo con el que el gobierno ha logrado enfrentar la pandemia, aún contra todo pronóstico de estudio o de informes que hemos estado poniéndolos en la mesa, como es el caso del Fondo Monetario Internacional y también de FUSADES, entre otras investigaciones que, como la Cámara de Comercio ha dicho, que también proyecta que en 10 meses a un año estaríamos de alguna manera teniendo signos de recuperación en las empresas salvadoreñas. Bueno, pero aquí hay un factor importante, le decía, ministra, y habría que ver desde qué punto de vista el presupuesto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa también comienza a ser un actor importante en esta dinámica de querer recuperar la economía para el 2021. Sí, efectivamente el presupuesto que hemos presentado a la Asamblea Legislativa tiene distintos componentes que van a contribuir a la reactivación económica. Y me refiero no solo a componentes desde la perspectiva del Ministerio de Economía, de lo que ejecuta el Ministerio de Economía y el Gabinete Económico, pero también esos proyectos ambiciosos en la parte de seguridad. Eso es bien importante, poder continuar esa ruta de recuperación de la seguridad de los salvadoreños es bien importante. Lo mismo esos proyectos que implementa el Ministerio de Educación para poder entregarle equipos tecnológicos a las poblaciones más vulnerables y poder incrementar la conectividad, el acceso a Internet a las poblaciones más vulnerables. Todos esos elementos tienen un impacto importante en la economía. Pero pasando a lo que compete a la cartera que estoy liderando, hay proyectos que también consideramos son vitales para poder caminar hacia ese y regresar más bien, porque ya estamos en el rumbo de recuperación, pero regresar a los rumbos que veíamos a inicios del año. Y quisiera compartir contigo, Ernesto, con las personas que nos acompañan, cuáles son estos proyectos que estamos contemplando implementar en el 2021. Quiero aclarar que muchos de ellos ya vienen en ejecución, no todos ellos son nuevos, pero algunos de ellos, su ejecución continúa en el 2021. Estamos trabajando para fortalecer y potenciar y crear un ecosistema nacional de emprendimiento. Tenemos una base de emprendedores pequeña y que no ha tenido el apoyo que se merece, no ha tenido ese acompañamiento integral que hablábamos anteriormente. Entonces, estamos trabajando de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo y trayendo a todos los distintos actores que deben de estar en la mesa para poder crear ese ecosistema en donde participan empresas, academia, redes nacionales e internacionales que nos permitirán que cada vez hayan más emprendedores y que esos emprendedores puedan volverse jefes de empresas
pequeñas, medianas y grandes, ojalá en el más corto plazo. Pero también tenemos proyectos para que las mismas empresas, no importando su tamaño, puedan adoptar tecnología e innovación en sus procesos. Eso es bien importante, ya que uno de los objetivos como gobierno es poder diversificar la oferta de nuestros productos y servicios y además poder diversificar nuestros destinos, pero para eso algo tiene que cambiar y creemos que la adopción de tecnología dentro de las empresas es una de las formas como podemos crear mayor valor agregado. Un tema transversal en los proyectos que vamos a estar implementando este año, en el año 2021, es el tema de acceso a financiamiento. Sabemos que ese es uno de los retos más importantes que enfrentan nuestras empresas, lo tenemos bastante claro, y estamos buscando mecanismos de financiamiento innovadores para nuestros emprendimientos. Por ejemplo, estamos vinculando microempresarios y emprendedores con fondos de capital de riesgo. Estamos trabajando con nuestra banca pública, pero también con la banca privada para poder desarrollar productos que se adapten a las necesidades de los microempresarios de los distintos sectores, incluyendo el sector agrícola. También continuamos con nuestros proyectos de cofinanciamiento no reembolsable, porque sabemos que es importante también dar ese incentivo, esos subsidios para que las empresas puedan reconvertirse, para que nuestras empresas puedan adoptar nuevas tecnologías y de esta forma poder recuperarse y ya enrumbarlas hacia ese crecimiento que veíamos a inicios del año. Estamos trabajando de forma articulada con distintas instituciones del gobierno para poder Por ejemplo, el caso de Cifco, que le escuché decir en una entrevista a usted esta semana, ¿cómo pasa, digamos, a ser manejada y operada y financiada por su cartera? ¿Y qué actividades se van a realizar? Sobre todo porque ahora las instalaciones están concentradas precisamente en atender la infraestructura para el COVID-19, ministra. Sí, efectivamente, Cifco pasa a ser una institución adscrita al Ministerio de Economía, pero eso no le quita autonomía y cambia la forma de operar de Cifco. Ante la pandemia y ante la decisión del presidente Nayib Bukele de priorizar la salud de los salvadoreños y de crear un hospital en las instalaciones de Cifco, Cifco ahora está buscando formas creativas para poder continuar promoviendo nuestros productos y servicios de forma innovadora y de manera territorial. Así que ya están trabajando en una agenda de eventos para el 2021, que sería financiada con el presupuesto nuevamente que hemos presentado recientemente a la Asamblea Legislativa, en donde se buscarían espacios públicos para poder llevar a cabo estos eventos que son tan importantes para la economía, pero siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Y quisiera aprovechar para hacer ese anuncio de que el hecho de que hay problemas más grandes como las tormentas que nos han llegado desafortunadamente al país este año, aunque ya vemos señales de recuperación en la economía, eso no significa que podemos bajar la guardia y dejar de implementar todas las medidas sanitarias que nos pide el Ministerio de Salud. Así que quisiera hacer ese anuncio porque es bien importante para poder mantener nuestra productividad y para poder tener a nuestras empresas operando, necesitamos tener una población sana. Y le hice la pregunta precisamente porque en la Asamblea Legislativa, cuando se presenta el presupuesto y se asigna y se toca el tema de la partida para economía, sale el caso en referencia diciendo primero la parte legal, que usted decía es competencia de un autónomo retrasladarle ese fondo. Segundo, que aparece, y pues desde luego no hay claridad con ese, digamos, con esa licencia para que se pueda tener una autónoma adscrita ahora al Ministerio de Economía, ¿no? Sí, y nuevamente esas actividades continuarán tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Ahí mismo las instalaciones ahí no se puede, obviamente, ¿verdad? No, el equipo de Cifco lo que ha hecho es, ha identificado cuáles son esos eventos de gran envergadura, ¿verdad? De gran relevancia para nuestro país, para poder continuar haciéndolos en el 2021, tomando las medidas de bioseguridad y de manera territorial,
buscar espacios públicos dentro del territorio para que más personas puedan tener acceso a estos eventos y continuemos promoviendo nuestros productos y servicios y el consumo local, ¿verdad? Es bien importante y esto continúa, pero continúa de una forma innovadora, buscando espacios públicos para realizarlas, probablemente también utilizando mecanismos virtuales que es hacia donde nos hemos tornado, ¿verdad? En esta pandemia. Pero el trabajo continúa y la promoción de nuestros productos y servicios continúa. Ministra, ¿la partida para el tema de subsidios se mantiene garante? Efectivamente, es un compromiso del gobierno del presidente Bukele mantener el subsidio del gas licuado de petróleo, que llega a más de 1 millón de familias. Y que nada menos en este gobierno nosotros hemos incluso agilizado el proceso para poder obtener la tarjeta solidaria. Antes tomaba más de 80 días el que una persona pudiese acceder a una tarjeta solidaria y al día de hoy nosotros nos tomamos menos de un mes para poder entregarle esa tarjeta a las familias que más lo necesitan. Eso es bien importante, ¿verdad? Que tratamos en la medida de lo posible de que estos subsidios lleguen a las familias más vulnerables y por eso estamos revisando la base de datos y en el momento que las personas no son elegibles ya no entran como parte del subsidio, pero en el momento que hayan familias que pueden caer dentro del umbral de la pobreza definida con estos indicadores, pues nosotros hemos facilitado que las familias salvadoreñas puedan entrar a este programa. En ese contexto se habló de la necesidad de crear un nuevo censo de población y vivienda y economía, ministro. Sí, esta es una deuda también que tenemos con la población en general, ¿verdad? Porque fue desde el 2007 que se realizó el último censo y nosotros ese compromiso se adquirió desde el inicio de la gestión. En el Plan Cuscatlán estaba contemplado y estamos ya avanzando en los preparativos para poder tener la cartografía, para poder tener los planes que necesitamos para poder ejecutar este proyecto también de gran envergadura. Y también creando la capacidad, los equipos para poder implementar este gran proyecto. Esto nuevamente estamos haciéndolo de manera interinstitucional, trabajando con la Secretaría de Comercio e Inversiones, trabajando con la Secretaría de Innovación, ya que queremos en la medida de lo posible poder incorporar innovación y tecnología en la forma como haremos este censo. Este censo pretende, incluye varias áreas, ¿verdad? El censo de población y vivienda, censo económico, el censo agropecuario y una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Esperamos implementar este gran proyecto país con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, con quienes hemos venido trabajando literalmente desde el día 1. Para poder ejecutar este proyecto que no es un proyecto menor, requiere de preparativos para poder garantizar el éxito en su ejecución. Creemos que es bien importante poder tener información actualizada, no solo para que el gobierno tenga la información actualizada y en base a eso tomar las mejores decisiones, pero también esta información es importante para las empresas. Y hablando de crecimiento, de oportunidades, este censo podría ser una oportunidad para poder... Claro, es una cartilla de trabajo para cualquiera, ¿no? Fíjese que tengo acá una pregunta que nos hace Claudia de Rosa. Y dice: Ernesto, saludos cordiales a la ministra de Economía. Una consulta para la ministra: ¿por qué no hay apertura con los pagos electrónicos como PayPal en el país? Sí, esa es otra deuda. Creo que ahora ha sido la conversación, Ernesto, de sacar las deudas que tenemos con la población, pero decirles que ya estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Innovación y con nuestros bancos públicos para poder facilitar todos los pagos, tanto internacionales como locales. Tenemos un banco hipotecario que ha desarrollado pasarelas de pago para poder facilitar
los pagos de la población y hacerlos más baratos. Así que esa es una de las prioridades. Estamos trabajando en una ley de billetera electrónica también, todo con el objetivo de incorporar la innovación en el trabajo que hacemos, las nuevas tecnologías y poder crear una mayor competitividad. Este proyecto se complementa con la factura electrónica, con nuestro gran proyecto de la firma electrónica también, así que se ha quedado un poco letargado por todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Obviamente. No le llamaría aletargados, hemos estado trabajando constantemente, pero sí le puedo comentar, Ernesto, sobre los avances que hemos tenido en este proyecto que esperamos ya echar a andar a inicio del próximo año. Ministra, el tiempo se nos acabó. Tenemos, digamos, por lo que he escuchado a lo largo de esta primera parte del programa con usted, mucho optimismo, hay mucha, digamos, información como para poder defender lo que significa el trabajo hecho para poder enfrentar la pandemia y decir, bueno, manos a la obra, pongámonos a trabajar. El tema de la recuperación económica, decíamos que era punto de honor. Creo que es importante y me lo está en este momento Paul Steiner nos está escribiendo y dice: con el banco hipotecario ya es posible establecer una cuenta de ahorro más una tarjeta de débito y una pasarela de egos en internet, que es un equivalente a un PayPal por su apertura y acceso. Ese ya es un punto como bastante concreto, adelantado de lo que se puede ir haciendo poco a poco, que vaya estabilizándose la economía, ¿no? Efectivamente, bueno, decirte que lamento que el tiempo se nos acabó, se fue rapidísimo, pero sí coincido con lo que dices, Ernesto, un gobierno optimista, pero optimista con bases sólidas para ser optimistas, porque sabemos el potencial del país, porque sabemos el potencial de nuestro talento humano y porque sabemos el potencial de nuestro gobierno, que ha sabido identificar cuáles son esos obstáculos al crecimiento y que nos hemos puesto manos a la obra para poder atenderlos. Pero así ministra, que creemos... ministra, en concreto y siendo en palabras simples, lo que el empresario, lo que la gente emprendedora necesita es dinero para seguir trabajando. Y ese es creo que el reto más grande, ver cómo se fondea todas aquellas proyecciones que se tienen de creación de figura para que llegue a la población. Necesita todas las condiciones para crecer, no importando su tamaño. Claro. Y es así como lo estamos abordando, y el acceso a financiamiento es uno vital. Pero todos son importantes y es por eso que nuestro enfoque es integral y el trabajo es articulado para poder alcanzar ese objetivo de brindarle a todas y cada una de nuestras empresas lo que necesiten para poder crecer. Así es, por esa razón es que en la segunda parte vamos a conocer este quinto informe que presenta la Cámara de Comercio, en la que habla precisamente las condiciones en las cuales se encuentra el empresariado y cuáles son, digamos, los caminos que ve en el horizonte para que estos puedan recuperarse. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Gracias por su amabilidad de aceptar nuestras invitaciones para asistir al programa. Gracias Ernesto por recibirnos nuevamente y esperamos estar próximamente compartiendo buenas noticias sobre la recuperación de nuestras empresas y de los empleos de los salvadoreños. Muchas gracias. Así es, en efecto, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de economía, vamos a seguir hablando de cómo están las empresas y qué necesitan precisamente para poder fortalecerse y seguir manteniendo vigente el empleo en el país. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 24 minutos, gracias al Banco Hipotecario. Desde luego continuamos en este análisis económico, en la segunda parte con los representantes ejecutivos de la Cámara de Comercio e Industria de nuestro país, con el propósito de conocer el resultado de la quinta encuesta empresarial, que arroja datos muy importantes.
quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Atbún. Bienvenido, gracias por acompañarnos, presidente. Gracias a ti, Ernesto, por el espacio y buenos días a la audiencia. Gracias también a Federico Hernández, director ejecutivo de la Gremial, que siempre está también atentos a nuestras invitaciones. Federico, qué gusto saludarte. Igualmente, Ernesto, muchas gracias y por supuesto un saludo a toda tu amable audiencia. Bueno, sin duda alguna tenemos acá en la mesa el resultado de una encuesta empresarial que pone en perspectiva de nuestros televidentes el estatus en el cual se encuentra precisamente el empresariado post pandemia. Pero quiero comenzar un poquito tomando como punto de referencia una reacción de ustedes por lo conversado con la ministra de Economía, que me parece que es una buena noticia en términos de que en el país están ya teniéndose buenos resultados en cuanto a la recuperación de los empleos que se habían perdido post pandemia. ¿Coinciden ustedes en esta, digamos, versión que en algún momento coloca al país como uno de los países seriamente golpeados por la pandemia, pero también bien tratados desde la perspectiva oficial en el caso del COVID-19? Sí, definitivamente el tema, y es parte de lo que hemos definido en esta encuesta, es definir a dónde estás. Porque si no sabes a dónde estás y no tienes un plan de nación y una visión compartida para saber a dónde quieres llegar, muy difícilmente puedes establecer los pasos a seguir. Entonces, cualquier camino te lleva. Exacto. Entonces, ¿a dónde estábamos en el momento de la apertura, digamos, de la economía? Se habían perdido un aproximado de 85,000 empleos según el Seguro Social. Ahora ese dato ya va a alrededor de 60,000. Ahora, es muy importante mencionar que ese es el sector formal de la economía. Y la economía, desgraciadamente, por problemas estructurales, tiene una gran mayoría, 70% o más de la economía es informal. Entonces, si hay 60,000 empleos formales perdidos aún, hay aproximadamente, por un factor de 3, 180,000 empleos informales también perdidos. Es decir, la labor en realidad como un todo es muy grande aún, y ese es el punto de partida sobre el cual tenemos que trazar los planes a seguir, ¿verdad? Ok. Federico, a ver, danos también tu punto de vista introductorio sobre esa línea de acción que, independientemente de las, digamos, las fuentes, lo importante es saber que en el país se está recuperando desde este punto de vista del efecto que tuvo de la pandemia, ¿no? Sí, es decir, nosotros siempre dijimos, Ernesto, y lo comentábamos aquí también en tu programa, que el impacto real de la pandemia lo íbamos a ver hasta que evaluáramos cómo reabría la economía, ¿verdad? Y es un poco lo que tenemos en este momento. De hecho, y lo vamos a ver en los números que tenemos en la encuesta, todavía no hay un 100% de la economía abierta. Entonces el impacto ciertamente ha sido grande, ha sido profundo, ha afectado prácticamente a todos los sectores, en particular al sector servicios, como lo vamos a ver también en la encuesta. Y obviamente eso hace que sea muy necesaria una articulación entre todos los sectores para poder sacar la economía adelante. Esto lleva su tiempo, desde luego, no va a ser fácil. La pandemia fue tratada de una manera demasiado estricta, también lo dijimos aquí, y eso iba a tener el impacto que ha tenido, y por lo tanto tenemos que comenzar a articularnos todos para ver cómo encontramos soluciones integrales a esta crisis. Esto puede llevarnos bastante tiempo o poco tiempo, dependiendo de cómo nos articulemos, qué tan rápido lo hagamos, qué tanta coordinación podamos tener y cuánta voluntad política pueda haber. Ok, quizás hubiese comenzado también, pero creo que esto viene a coronar un poco la fase introductoria de nuestra conversación, la expectativa que tienen ustedes como sector comercio e industria, partiendo de que nuestro principal socio estratégico comercial de esos Estados Unidos sí ha tenido ya resultados concretos de sus elecciones pasadas, presidente de la Cámara. Bueno, siempre lo hemos dicho y los números hablan por sí solos. Estados Unidos es el socio comercial más importante de El Salvador, tanto en el tema de importaciones como exportaciones, sin mencionar la importancia de vínculo entre hermanos estadounidenses y salvadoreños,
pues casi la mitad de nuestra población reside en Estados Unidos y tenemos un vínculo económico con ellos también porque ellos envían aproximadamente 5.000 millones de dólares al año en remesas. Entonces, siempre es importante estar muy pendiente de los temas de Estados Unidos y analizarlos. En ese sentido, Estados Unidos tiene una democracia mucho más madura que la de El Salvador y hay temas transversales que no van a cambiar, esté un demócrata en la Casa Blanca o esté un republicano. No es como algunos países nuestros que el que llega a querer cambiar todo. Allá no es así. Entonces eso le da alguna estabilidad a la relación bilateral. En este caso específico nos llama bastante la atención el tema del actual presidente, pues que aún está hablando de que iba a poner temas legales y está viendo el tema en la Corte. Obviamente hay una diferencia de 5 millones de votos entre ambos y es difícil que se alcance algún tipo de arreglo judicial, pero como repito, sea el presidente Biden o el presidente Trump el que continúe o llegue a la Casa Blanca, la relación con Estados Unidos va más allá de un presidente. ¿Hay una variable política de cambio que puedas tú visualizar? Y te la pregunto a ti, en este caso, Federico, porque sé que también has estado en el campo político, ¿no? Bueno, Ernesto, la verdad es que, como bien decía Jorge Asbun, los cambios no son radicales en la política internacional norteamericana, llegue quien llegue. Obviamente hay énfasis que pueden cambiar. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que el presidente Biden, si en dado caso fuera ratificado en los próximos días ya como presidente electo, si él puede poner un énfasis adicional en el tema de combate a la corrupción, por ejemplo, en el tema de defensa de la institucionalidad democrática en los países latinoamericanos. Si esto es así, pues obviamente podría ese énfasis poner, digamos, la mira en ciertos temas que hasta el momento, digamos, no han sido parte de la política norteamericana para el Triángulo Norte Centroamericano. Habrá que esperar con qué tipo de giros podría haber en esa política, y si es así, en todo caso, es muy conveniente, porque yo creo que Estados Unidos, tratando de vigilar hacia sus vecinos, viendo que se respeten las reglas democráticas, yo creo que es buena noticia para todos. Bueno, hablando de ese tema, la Fiscalía, por cierto, ayer allanó 20 oficinas de gobierno y busca documentos de compras irregulares. Por ejemplo, el caso específico de la mención de su lucha y combate o exigencia en manejo de transparencia de fondos, ¿no? Sí, ahí, bueno, lo que tiene que suceder ahora es que la institucionalidad funcione, ¿verdad? Es decir, la Fiscalía, si ha encontrado indicios o va a encontrar indicios en estas instituciones de que ha habido un mal manejo de recursos, pues tocará que lo diga, ¿verdad? Que presente las pruebas. Perdón que introduje esta pieza precisamente en consonancia de lo que tú planteabas, que, claro, que este cambio de gobierno ya en términos, digamos, de política exteriores, quizás a lo mejor se vuelva mucho más exigente en esa materia, ¿no? Sí, para los países. Exactamente. Y por eso traje hincapié de lo que había pasado el día de ayer. Correcto. Alguien decía por ahí en términos muy urbanísticos, ¿verdad? Bueno, agarró fuerza el fiscal a raíz del cambio de presidencia allá, ¿verdad? Y ahora va con todo para realmente poder de alguna manera darle respuesta a estos casos que son indicios hasta este momento. Claro, es muy difícil especular, ¿verdad? Claro. Lo que sí es cierto es que, digamos, los medios de comunicación, Ernesto, o algunos medios de comunicación ya llevan varias semanas, digamos, destapando casos o hablando de indicios, ¿verdad?, que parecería que muestran algún tipo de forma fraudulenta de manejar los recursos destinados a la pandemia. Bueno, si esos indicios existen, son lo suficientemente fuertes y esto han llevado a allanamientos, pues bueno, ya se encargará la Fiscalía de mostrar estos indicios y eventualmente procesarlos. Hay que recordar también, Ernesto, que aquí se han hecho allanamientos por todas partes y al final no terminan en nada también. Sí. Eso puede ocurrir. Es decir, aquí hay muchas opciones, el abanico de opciones se ha abierto y lo que esperaríamos, en efecto, en el caso de la Fiscalía en particular, es que si realmente hay cosas ahí que tienen que mostrarse, que se muestren y que se procese a los culpables, sea quien sea. Me voy a una pausa comercial. Ahora sí, entramos de lleno. 10 meses a un año tomaría recuperación de las empresas de El Salvador tras el cierre del COVID-19. Este es el resultado de una encuesta hecha a sus asociados. Más del 65% de las empresas que participaron
estiman que recuperarse a un nivel pre-crisis podría tomarse este tiempo del cual hablamos. Vamos a examinar estas láminas y a ponerlas en el contexto de la realidad económica del país. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Asbun, nos acompaña en el estudio, y Federico Hernández, director ejecutivo de la Gremial. Vamos a lo que venimos. Hablábamos acerca de un informe de encuesta que recoge información muy importante. Es el quinto informe que realiza la Cámara de Comercio, presidente, y son aspectos muy relevantes que pueden darnos a conocer en qué lugar estamos y hacia dónde vamos con esta situación de querer ver la economía de nuevo en un estandarte diferente. Anteriormente, con la ministra de Economía, ponía en perspectiva un informe del Fondo Monetario Internacional y hablábamos de una caída en el Producto Interno Bruto que es bastante considerable de acuerdo al informe que presentan ellos como tal. Creo que es el menos 9% en comparación del resto de Centroamérica, incluyendo Panamá, creo que nos sigue, de acuerdo a esa tabla que ahí está mostrándose, por cierto. El 9% sería la caída que estaríamos experimentando, seguido de Panamá. Sí, definitivamente. Por eso el tema de la encuesta es importante, porque tú puedes ir hacia abajo de ese número, de ese 9%, ir a ver cada sector y cada región cuál es el impacto, porque obviamente hay empresas y sectores mucho más impactados que otros. De hecho, en esta encuesta, como en todas, y es un reflejo de la economía nacional y de nuestra gremial, que el 85% de los que contestaron son MIPYMES, nuestra gremial el 90% son MIPYMES, de los 2.500 socios en todo el país, en todos nuestros sectores, y eso te permite ir viendo cómo puedes tú atender cada uno de los sectores, ¿verdad? Ese 9% o ese, digamos, si lo querés ver de una manera redonda, digamos que fuera un 10% hacia abajo y el próximo año, en el mejor de los casos, digamos, tuviéramos un positivo 5%, pues siempre le vamos a quedar debiendo 5% al 2019, es decir, en el 2021 todavía no nos vamos a ver recuperado, vamos a ver reaperturado y vamos a estar reestructurando, digamos, la economía, pero terminado el 2021 no vamos a ni siquiera haber llegado a niveles del 2019. Lo más probable es que esto pase hasta el 2022. Entonces, analizando todos esos temas y viendo lo que podemos ver en la encuesta, hemos definido cuáles son las prioridades de propuestas para el gobierno. Ok, ¿cuál es la situación? Hay una lámina, obviamente es una gran cantidad de láminas, creo que son alrededor de 23 o 24 láminas. Hemos logrado extraer unas que nos interesa ponerlas en perspectiva. Por ejemplo, la lámina donde se le consulta a los asociados cuál es la situación en la que se encuentra su empresa. El 35% dice operamos de forma parcial durante la pandemia, ¿no? Así es, exactamente. Y algo bien interesante en esta lámina, Ernesto, esa, por cierto, que está apareciendo en este momento en la pantalla, es la que mencionaba el presidente de la Cámara, Jorge Asbun, de cómo se reparte el pastel, digamos, de los encuestados, porque son 717 empresas las encuestadas. Ahí tenemos que la mayoría son micro y pequeñas, si ustedes pueden ver, 43% y 30% respectivamente. Es decir, una vez más esto es un reflejo, Ernesto, de cómo se reparte también los socios de la Cámara de Comercio e Industria, 2.500 empresas, que en su mayoría son micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Y la lámina que tú mencionabas es exactamente esa, porque la pregunta que les hacíamos es cuál es la situación en la que se encuentra en este momento su empresa, ¿verdad? Una vez que ya se dio la reapertura económica. Tal vez podemos verla, es un poquito más, ahí está, esa es. Tal vez se la subimos, ahí está. Esa lámina es el reflejo de cómo la empresa se encuentra en este momento una vez se ha reactivado la economía. Y como tú bien señalabas, el 35% dice que operó de forma parcial durante la pandemia.
Luego, en la primera fase, que fue el 16 de junio, ¿verdad?, que fue la primera fase de la reapertura, y el 24 de agosto, que fue la última fase de esta reapertura, entre el 14 y el 17% nos dice que abrió, ¿verdad? Pero ojo, hay un 7% que dice que aún no ha podido abrir, por diversas razones que podemos platicarlas, desde luego, ¿verdad? Pero por diversas razones hay un 7% que dice que no pudo abrir. ¿Y qué razones son esas? Bueno, en algunas hay empresas que les está tocando hacer una inversión para poder abrir. Inversión que tiene que ver con readecuación, por ejemplo, de su local, para que pueda darse este distanciamiento social que es importante ahora mantener. Algunas están tratando también de conseguir productos que permitan a sus empleados y a sus clientes protegerse del COVID. En fin, hay una inversión que algunas empresas están tratando de hacer y no a todas les sale bien, sobre todo porque no han podido conseguir nada, digamos, no han percibido un 5 durante toda la pandemia, pues obviamente no están en capacidad tampoco de hacer ese tipo de inversiones. Y hay un tema de desgaste. Un socio de Santana me decía: mire, ingeniero, yo en los 5 meses que nos estuvieron encerrados, no pude pagar la cuota de mi casa, no pude pagar los servicios de mi casa, no pude pagar el alquiler de mi negocio, no pude pagar los servicios de mi negocio, todavía le debo un mes al personal, me dice. Yo, ingeniero, me dijo, no estoy empezando de cero, yo estoy empezando de negativo, me dice. Entonces, este tipo de empresas que ya prácticamente están desgastadas por el cierre prolongado y restrictivo de 5 meses, no tienen forma ni capital de trabajo para implementar las medidas de bioseguridad, ni capital de trabajo para comprar mercaderías, ni capital de trabajo para poner al día sus cuentas y reactivarse, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones más importantes, el tema de la posibilidad financiera de invertir en lo que se requiere para abrir, ya sea medidas de bioseguridad o... ¿Qué comunicación tienen ustedes con las instancias de gobierno que han estado abogan precisamente por fondear las empresas y sacarlas de ese momento crítico? Por ejemplo, Bandesal ya está digamos, en esa línea. El Banco Hipotecario no va un poquito también a la vanguardia en colocar créditos para estos sectores de los cuales estamos hablando, ¿no? Bueno, desde marzo de este año, cuando empezó la pandemia, nosotros dijimos que en el tema de liquidez había que hacer 2 cosas. Lo primero era dejar de quitarle liquidez a estas empresas, difiriendo o perdonando algunos pagos, y lo segundo era inyectarle liquidez. En ese sentido, trabajamos junto al gobierno en los meses de abril y mayo en estructurar el fideicomiso, que ahora pues ya está activado por medio de Bandesal y que sigue la Cámara en el comité de veeduría viendo que se implemente y se use de buena manera. Es una muy buena herramienta. Hubiera sido mejor que estuvieran esos fondos en mayo o en junio. Están hasta ahorita, todavía es tiempo de salvar algunas empresas y definitivamente es una herramienta, si bien utilizada, que puede salvar muchas empresas y muchos empleos. Ok, veamos otra de las encuestas, otra de las láminas que dice: si compara su realidad actual con la de antes del COVID, ¿cuál ha sido el comportamiento de sus ingresos por ventas desde que se abrió la economía, por ejemplo? Esta es una de las láminas, Ernesto, más impactantes que podemos presentar hoy a tu audiencia, porque es increíble, ¿verdad? Y aquí de nuevo nos estamos dando cuenta de qué es lo que hace, digamos, un cierre tan estricto de la economía. El 71% de las empresas manifiestan que les han disminuido sus ingresos, ¿verdad? Es decir, el empresario pasa todo lo que mencionaba Jorge, ¿verdad? Este rosario de problemas económicos, abre y se enfrenta a la realidad que no solamente tiene problemas de liquidez, sino que además las ventas le han disminuido de manera muy seria. De hecho, en esta lámina ustedes pueden ver en la parte derecha hay un recuadrito, ¿verdad? Que permite ver, en el caso de los sectores, caso de comercio, industria y servicios, cómo ha sido este impacto. Ya mencionaba que 71% estaban diciendo que habían disminuido de manera profunda sus ingresos, pero aquí podemos ver cómo se reparte esto en los sectores, ¿verdad? El sector comercio un 62% ha disminuido, e industria un 62% también, y servicios un 80%, ¿verdad? Recordemos que es sector servicios. Servicios es todo lo que tiene que ver con aquello que demanda un servicio específico de un cliente. Aquí hablamos de
servicios que tienen que ver con comida, que tienen que ver con entretenimiento, ahí donde se encuentra el turismo metido también, ¿verdad? Las peluqueras, los talleres, las carpinterías, en fin, estamos hablando sobre todo de pequeñas y microempresas que tienen esta disminución de hasta un 80% en lo que perciben. O sea, de $1 que ganaban antes de la pandemia, hoy están ganando 20 centavos. Esto es sumamente grave, ¿verdad? Aquí vemos una vez más el impacto profundo que ha tenido en nuestra economía. Ingeniero, ¿en cuánto tiempo considera que recuperará su nivel de facturación previo al inicio de la emergencia? Esta es otra de las láminas que nos da y nos pone en perspectiva el tema del tiempo, de lo cual ustedes hablaban, ¿no? Que estamos hablando casi de 10 a un año que estaríamos recuperándonos un poco en la economía, ¿cierto? Sí, en efecto, el tema de esa lámina, digamos, o las cosas que hay que ver son dos. Uno es la perspectiva entrando a la cuarentena, que fue en abril, que solamente el 13% decía que iba a tomar más de un año la recuperación, y la perspectiva actual de octubre, a donde el 41% dice que va a tomar más de un año. Es decir, el 13% antes pensaba que iba a durar más de un año y ahora el 41%, la gran mayoría, piensa que va a durar más de un año la recuperación. ¿Esto por qué? Porque, como bien dice Federico, cuando tú abrís los negocios y decís, vaya, ya terminó la cuarentena restrictiva, ya puedo abrir, voy a regresar a la nueva normalidad, y resulta que la nueva normalidad es que estás vendiendo la mitad o menos. Entonces, eso obviamente cambia el ánimo de los empresarios, de los emprendedores y de la nación en general. Y entonces eso nos obliga a nosotros a definir, bueno, ¿y qué hacer, verdad? ¿Y qué hacer? Entonces, después de haber analizado cada sector, subsector, tamaño de empresa y estos resultados, hemos definido algunas propuestas que estamos tratando de trabajar con el gobierno. Hablemos de esas propuestas cuando regresemos, porque esto era a lo que quería llegar. Es decir, ¿cuánto tiempo y qué necesita para poder de alguna manera lograr esa recuperación? Ustedes tienen unas propuestas, que es ese punto medular que quisiera con el cual cerráramos este ciclo de aportes y de estatus del sistema económico de las empresas hoy en día. A ver, nos vamos a la pausa. Ahí está el sector de la Boulevard Constitución y conectando con el semáforo de la avenida Sisimiles, para que usted vea que tenemos carga vehicular viniendo desde el sur, del norte hacia el sur. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿El teletrabajo es una buena opción? Me preguntan acá, que es parte también de una de las consultas que hacía la encuesta. ¿Es una buena opción el tema del teletrabajo como para poder hablar de, digamos, de estabilidad y recuperación económica? Qué bueno, Ernesto, que pusiste esta lámina, porque fíjate tú, siempre se habla, bueno, es el momento en que las empresas tienen que reconvertirse, ¿verdad? Y tienen que ver cómo ponen toda su creatividad a andar para poder salir adelante. No es una cosa tan fácil, ¿verdad? Es decir, aquí lo que te está diciendo la mayoría de empresas encuestadas por la Cámara, el 57% te dice que el teletrabajo no es una opción para el giro de su negocio. Y uno se pone a pensar, a ver, ¿cómo materializa, por ejemplo, un corte de pelo digitalmente una peluquera? No se puede, ¿verdad? Claro. ¿Cómo echar pupusas a nivel digital, ¿verdad? Es decir, entonces hay que entender también que nuestra economía, y sobre todo los micro y pequeños empresarios, tienen giros de negocio que no permiten que el teletrabajo sea una opción. De pronto hay una mediana y grande empresa que puede hacer esto, y no todas, por supuesto, y es importante comprenderlo también, no simplemente decir, bueno, tienen que reconvertirse y vean cómo hacen, ¿verdad? Okay. Entonces, este punto nos parece muy interesante. Ok. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para poder de alguna manera colocárselas al gobierno o colocarlas en el ambiente de trabajo para que pueda recuperarse cuanto antes o estabilizarse una empresa, ingeniero?
Bueno, hoy solo traje 10, pero voy a tratar de enfocarme en las más importantes. Ahora, antes que eso, es importante reconocer la labor que ha hecho todo el pueblo salvadoreño, porque hemos controlado hasta cierta medida el avance de la pandemia en el país. Y no hay que olvidar que seguimos con esta situación y como siempre lo hemos dicho, el sector formal está cumpliendo los protocolos, está cumpliendo las medidas y lo importante es que todos como individuos sigamos cumpliéndolo, ¿verdad? Entonces, tal vez el primer punto y más importante es responsabilidad de los ciudadanos, que es cumplir las medidas para que no tengamos un segundo encierro. Eso sería la primera medida de reactivación económica y de certeza, ¿verdad? Segundo, obviamente la polarización política es un tema que tiene que disminuirse. No es constructiva, es destructiva en todo sentido. Entonces, cuando tú tenés diferencias y sabes discutir con responsabilidad y con respeto, pues eso no es problema, eso es natural, eso es parte de la vida. Pero cuando tú tenés discusiones viscerales, ofensivas y groseras, que es lo que está pasando muchas veces en la política, eso genera una polarización en la ciudadanía que no nos ayuda a crear un ambiente propicio para un desarrollo económico. Entonces, eso es algo muy importante. Y lo último que son subtemas que van en tema de la predictibilidad. La predictibilidad lo que quiere decir es cualquier empresa, pequeña, mediana o grande, que va a invertir en un sector, pues lo va a hacer pensando en que sabe por lo menos hacia adelante los próximos 2 o 3 años cuáles van a ser las reglas del juego, ¿verdad? Entonces es importante darle predictibilidad a la inversión nacional y extranjera. La ministra hablaba muy bien del tema de la tramitología. Ese es un tema transversal que debe verse en todos los ministerios. La simplificación de trámites gubernamentales. Algunas de las cosas que pueden ayudar ahí es la ley de firma electrónica, que es un tema para abaratar los procesos, y hay algunas propuestas de la reforma del Código de Comercio. La ley de un régimen simplificado, ese quiero detenerme ahí porque es importantísimo. El Estado salvadoreño ha excluido a más del 70% de la población por muchos años, al tener un sistema fiscal tan complejo que la gran mayoría de los salvadoreños optan por ser los mal llamados informales. Informales, sí. Los informales simplemente lo que pasa es que tú tienes un sistema fiscal tan complejo y tan enredado, basado en un principio de desconfianza, que la gente no ve un beneficio en serlo. Entonces cada vez va creciendo y creciendo y creciendo la informalidad. El régimen simplificado le daría una razón a este mal llamado informal a en realidad darle los beneficios sociales a su personal que ahorita no los tiene y darle la tributación proporcional también al Estado y permitirle también interactuar con empresas medianas y grandes formales, que son las que están representadas en las gremiales como la nuestra, para que pueda hacer mayores negocios. El tema del régimen simplificado es un tema dinamizador en la economía y también es un tema de justicia social, porque al final del día toda esta gente que está en el sector informal no goza de seguro social, no goza de pensión, etc. Hay otros temas como la reforma a la ley de turismo, la actualización de las estadísticas económicas nacionales, eso es muy importante, ¿verdad? Tenemos el más actualizado de hace 10 años, necesitamos tener la información para poder tomar decisiones. Y este anuncio de eliminar el 5% del impuesto especial del CES y trasladárselo a la gran empresa, ¿cómo lo examinan ustedes? Es decir, bueno, la verdad es que lo que aparenta Ernesto con esto es que hemos pagado un impuesto que era absolutamente inconstitucional. Como de hecho lo dijimos aquí, en una ocasión tuve oportunidad de estar contigo y lo dijimos, ¿verdad? Ahora ya esto queda demostrado, qué bueno que ocurrió, aquí está una vez más funcionando la institucionalidad democrática y lo que toca simplemente es eliminarlo y tener cuidado también de no seguir cargando a las mismas empresas con otros impuestos que vayan por esta línea, ¿verdad? Ok, ¿qué otra propuesta tenemos para conocerlas esta mañana? Bueno, hay un tema que es la Estrategia Nacional de Facilitación de Comercio Público-Privado, ¿verdad? La construcción de esto es importante
Pero en general, Ernesto, si lo queremos ver de una manera sencilla, es menos es más. En la medida en la que el Estado facilite hacer negocios, la economía se va a reactivar más rápido. Ok. Bueno, quiero agradecerles el que me hayan acompañado esta mañana y que hayamos coronado bien el tema, concatenando las estadísticas que en su momento pues también a manera de análisis teníamos con la ministra de Economía y que de alguna manera tienen como trasfondo el hecho de que hay que sacar adelante el país a costa de cualquier situación que se presente, porque al final tuvimos ya la amenaza de una tormenta, Dios mediante ya no tengamos más desgracias y esto venga a afectarnos directamente como país que quiere salir del efecto pandemia. Así es que les agradezco muchísimo que nos hayan venido a compartir este pulso que han recogido precisamente de sus asociados con relación al estatus en el cual se encuentran y cómo quieren salir hacia adelante con sus empresas. Gracias, Federico. A la orden, Ernesto, siempre es un gusto. Gracias también, ingeniero Dunn. No, gracias a ti, Ernesto, y gracias a la audiencia. Gracias, les agradecemos a cada uno de ustedes la atención. Por supuesto, quédense con nosotros que tenemos más en nuestra programación. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.